Me voy a comprar el iPhone 17 y la verdad, a escasos minutos de ir a por él, todavía no sé si va a ser una buena idea o no. Este es mi teléfono actualmente, un iPhone 12 de octubre de 2020. Este teléfono concretamente se estrenó el 13 de octubre de 2020, ¿vale? Yo lo tengo más o menos desde 2022 porque en realidad este teléfono no era mío, era de mi padre, y cuando mi padre compró un teléfono nuevo, yo me quedé con este. La última vez que yo compré un teléfono fue el Samsung Galaxy S8, que si no me equivoco es de 2017 o una cosa así. Yo me prometí a mí mismo que no volvería a comprar un teléfono a estos precios hasta que se estropeara el mío. Y lo cierto es que este funciona. Hasta hace poco habéis estado viendo vlogs con este teléfono. Verdaderamente está muy obsoleto y estoy en un momento de mi vida en el que comprarlo es una posibilidad factible porque tengo dinero. Lo que pasa es que sigo pensando que creo que el precio de los teléfonos móviles y especialmente los de Apple se nos han ido completamente de las manos. Como veis, tengo aún muchas dudas en la cabeza, así que venga, vamos a por el teléfono antes de que me arrepienta. Vale, pues este es el lugar donde tenemos que ir, el Apple Store de la Puerta del Sol. Como veis, no estoy muy contento a pesar de ir a por el iPhone 17, lo cual debería de alegrarme y tenerme bastante contento, y os explico por qué. Esto me está pasando porque en 2025 para mí comprarme un iPhone 17 es comprar un artículo de lujo, ¿vale? El precio del iPhone 17 y mi poder adquisitivo actual hacen que se convierta en un artículo de lujo. Y eso me genera muchas dudas, por supuesto. Para poderlo comprar voy a tenerme que financiar el teléfono a 2 años, voy a tener que dar una tarjeta regalo que conservo desde más o menos 2023 y voy a tener que dar mi antiguo teléfono, ¿vale? El iPhone 12 que antes os enseñé. Entonces, pues evidentemente eso no hace más que generarme muchísimas dudas. Primero, porque financiarme a 2 años es una auténtica preocupación, porque aunque ahora mismo mi situación actual es bastante estable, la vida da demasiadas vueltas y no siempre suele ser para bien. Aunque bueno, estamos confiantes. Y sobre todo, porque voy a tener que entregar mi teléfono, y a pesar de que Apple es un lugar ideal para entregarlo, el más seguro probablemente, en 2025 la cantidad de información que tenemos en estos aparatos hace que prácticamente sea como darles mi mano derecha. Entonces también eso me preocupa. Debería de estar mucho más contento, lo sé, pero es que, como os digo, me genera una verdadera preocupación a día de hoy esta compra. Creo que lo estoy haciendo bien porque, aparte de todo, para mí no es solo un teléfono. Como ya sabéis, sobre todo durante este último año he estado haciendo muchísimos vídeos con el teléfono, entonces lo veo también como una oportunidad de mejorar mi equipo de grabación. El iPhone 17 es prácticamente mejor que una cámara. Entonces, bueno, creo que estoy tomando una buena decisión, pero eso no quita que, como os he contado antes, no lo esté cogiendo ni con todo el convencimiento ni con toda la alegría que me gustaría. Otra de las cosas que quiero comentaros es que esta es la 4ª vez que vengo a este Apple Store, ¿vale? Es verdad que es un Apple Store muy céntrico y supongo que eso lo complica todo mucho en cuanto a la gestión tanto de los clientes como de los dispositivos, etcétera, etcétera, pero no me ha sido nada fácil poder adquirirlo. Vine la primera vez para preguntar por el tema de la financiación y no me pudieron dar cita ni siquiera para obtener información. Vine una segunda vez y lo mismo, no me pudieron ni siquiera dar cita para obtener la información. Acabé hablando por internet con un agente online que más o menos me lo explicó, y vine una tercera vez y un chico, a pesar de que no me pudo dar la cita, como no había mucha gente, me lo explicó en ese rato, ¿vale? Es decir, que encima tampoco me lo han facilitado, porque si quizá entraras y te lo pusieran muy fácil, estarías mucho más convencido de hacerlo, por otro lado. Y por último, la última cosa que quiero comentar es que esto último que os he dicho demuestra que el iPhone en 2025 no es ningún artículo de lujo. Es decir, hay tantísima gente que lo quiere que no tienen por qué darte un trato diferencial a ti para que lo adquieras. O sea, se la pelas. Verdaderamente se la pelas, no eres un cliente especial. Todo el mundo se compra un iPhone 17. A pesar del precio que tiene, no es un artículo de lujo. Esa es la realidad. Es un artículo de lujo para mí, pero no para el gran público. Entonces, bueno, creo que estoy tomando una buena decisión, pero eso no quita que, como os he contado antes, no lo esté cogiendo ni con todo el convencimiento ni con toda la alegría que me gustaría. Así que bueno, veremos a ver si acaba resultando una buena o una mala decisión. Eso solo se puede saber cuando uno lo hace, así que vamos allá. Me consuela pensar que esto es para grabar. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Venía con la intención de comprar el iPhone 17.
Perfecto, mira, te puedes formar en esa fila y le preguntas a mi compañero a la distancia. En esta de, que va hacia él. Vale, de acuerdo. Mirad, estas serían las opciones. Ahí lo veis mejor. Naranja, azul y plateado. Salgo de la tienda sin el iPhone. Nah, es broma, no es tan grave, pero para que veáis, una vez más volviendo a lo mismo, el iPhone 17 no es un artículo de lujo. Solo lo es para mí, para el resto de los humanos no lo es. Tengo que venir a la 1:15 a por él, es decir, hasta la 1:15 y son ahora mismo las 12:11 de la mañana, no está disponible. Haceros la idea, ya habéis visto la cola que he tenido que hacer solamente para pedir la cita. No resulta fácil adquirirlo, es que no resulta fácil. Bueno, pues mientras esperamos a que nos den el teléfono os voy a pedir una cosa. Todos los que no estáis suscritos, que sois la gran mayoría, si os gustan mis vídeos, por favor, dadle ahí al botón de suscribiros y dadle un like, que la verdad es que a mí me viene fenomenal. Y además, poned todos en comentarios, que aún no lo he dicho, cuál creéis que me voy a comprar. Está la opción del iPhone 17, iPhone 17 Air y iPhone 17 Pro y Pro Max. Poned en comentarios cuál creéis que es el que me voy a comprar, teniendo en cuenta todo lo que os he contado. Os leo por comentarios, a ver si alguien acierta. Mira, no os digo que intentéis acertar los colores, porque eso ya se me antoja imposible, pero si queréis también, viendo los colores que hay, ¿cuál creéis que voy a comprar? A ver si alguno lo acierta. Vamos allá, señores. Quinto intento de conseguir el iPhone 17. Vamos a ver si esta vez sale. Vamos a esperar a que nos vengan a buscar. Parece que este quinto intento puede salir bien. Señoras y señores, habemos teléfono. Vamos para casa a probarlo. Vale, chavales, vamos a abrirlo, pero ya, que ahora mismo ando sin teléfono. Quiero hablar sobre el proceso de compra, que me parece interesante que esté en esta review, porque la mayoría de reviews que he visto sobre el iPhone 17 son de gente, ya sea famosos, influencers, youtubers, etcétera, que creo que tienen una mayor facilidad para acceder al producto, ¿vale? Yo quiero decir que ha sido muy difícil acceder al producto, lo cual me ha sorprendido, la verdad. He ido 5 veces y hasta el día de hoy no lo he conseguido. E incluso os diría que el ajetreo que llevan es tanto que mi cita era a la 1:15 y no me han atendido hasta la 1:40, ¿vale? Que esto son cosas que evidentemente no te va a contar un youtuber que prácticamente le regalan el teléfono. Y oye, quiero que lo tengáis en cuenta, que creo, una vez más, que los iPhones, a pesar de que para mí lo sea un producto de lujo, la realidad es que no lo son y no te tratan como tal, porque la espera ha sido larga. Pero sí que quiero añadir que, digamos que la mala sensación que me estaba llevando con el proceso de compra se me ha quitado gracias a la persona que me ha ayudado con la compra, que se llamaba Alba, que ha seguido el canal y quizá esté viendo este vídeo, me dijo que lo iba a ver, a la que le mando un saludo enorme, porque la verdad tu simpatía y tu educación y lo agradable que has sido conmigo ha hecho que se me haya olvidado que ciertamente me ha resultado difícil poder acceder a la compra del producto, así que te lo agradezco mucho. Y nada, si estás viendo este vídeo te mando un abrazo enorme, muchas gracias por ser tan simpática. Y dicho esto, vamos a abrirlo, que ahora mismo estoy sin móvil. Señoras y señores, pues aquí está. iPhone 17 Pro Max. No sé si alguien habrá acertado en los comentarios. Color azul, por cierto. La verdad es que estuve dudando entre los 3 colores, pero acabé comprando el azul y vamos a abrirlo. Como no puede ser de otra manera, haremos un poquito de ASMR. Dios. Bien bonito, la verdad, ¿eh? Bastante grande, fijaros comparado con mi mano, es bastante grande y... Oh. Además, veo que viene con un cable de 1 metro, pero trenzado, lo cual me parece un buen glow up, la verdad, mis 10 a Apple en eso, por lo menos. Vamos a encenderlo. Oh, mama. Hello. Vale, chicos, a partir de este momento todo lo vamos a grabar con el iPhone 17 Pro Max. Vámonos a la calle a probarlo, que es donde hay que hacerlo.
lo primero que quiero deciros y que vamos a valorar es el tema de la batería. Estoy bajando con la batería en 95%. Ya sabéis que es malo cargarlo al 100%, así que batería 95%. Otra cosa que quiero que tengáis en cuenta es que en todo momento, por alguna de las esquinas, os voy a dejar con qué cámara estoy grabando. En este caso es la cámara frontal, ¿vale? Para que vayáis pudiendo ver las diferencias entre unas y otras. Siempre que me he grabado con el teléfono lo he tenido que hacer con la cámara trasera, ¿vale? Es decir, tú no estás viendo lo que estás grabando, si estás bien enfocado o incluso si se está grabando, porque ya sabéis que el iPhone no tiene la típica lucecita roja que te indica que sí que estás grabando, así que muchas veces te pasa que piensas que has grabado y en realidad no. Una de las cosas buenas que tiene el iPhone 17 es que han priorizado muchísimo la cámara frontal, ¿vale? Eso es increíble porque te permite hacer lo que estoy haciendo ahora, que es grabarme a mí mismo y verme. Además, tiene otra cosa que es lo primero que quiero que probemos, que es que han hecho el sensor supuestamente cuadrado. Es decir, tú te puedes grabar a ti mismo, así como lo estoy haciendo ahora mismo, que es con el móvil en horizontal, como lo he hecho siempre, o te podrías grabar así, con el móvil en vertical, pero que se viera horizontal, y me explico. Como veis, poniendo la cámara en vertical, tienes un botón en el que cuando aprietas, coloca el sensor en modo cuadrado y a pesar de que tú grabes con el móvil colocado de manera vertical, el formato en el que se graba es el horizontal, lo cual está muy bien para vídeos de YouTube, por ejemplo. Ahora mismo se está grabando horizontalmente a pesar de que yo llevo el móvil verticalmente. Puede parecer una pijada, pero os prometo que es mucho más cómodo llevar el móvil en vertical que llevarlo así en horizontal. Entonces me voy a poner en un sitio con muy buena luz como este y vamos a probar cuál de las dos maneras da más calidad. Esta sería con el sensor cuadrado grabando verticalmente y así sería grabando horizontalmente con el sensor normal. Yo tengo la sensación de que así se ve un poco mejor. Vale, pues después de editar puedo confirmar que es que se ve exactamente igual. En cualquier caso, la calidad es muy parecida, por lo que tampoco va a suponer ningún problema una cosa que la otra. En cualquiera de los dos casos es que se ve de locos. Esto para mí es un punto súper positivo porque prefiero grabar en modo frontal y poder ver la imagen como ahora mismo que tener que grabar con la cámara trasera y no verme. Pero hay varias cosas que tengo que comprobar en edición y que vosotros también podéis valorar en los comentarios, que es que el micrófono delantero se escuche igual de bien que el trasero, que no lo sé, al menos en mi anterior iPhone se escuchaba mucho peor, y que la calidad sea la misma, ¿vale? Porque esto sería con la cámara frontal y esto sería con la cámara trasera. Como podéis ver, la cámara frontal tiene bastante menos calidad que la cámara trasera, pero merece la pena. ¿La diferencia de calidad hace que pueda merecer la pena grabar con la cámara frontal? Pues vamos a ver, dejadlo en comentarios cómo lo veis. Cámara frontal, cámara trasera. Cámara frontal, cámara trasera. Cámara frontal, cámara trasera. ¿Qué os parece en comentarios? ¿Merece la pena seguir grabando todo con la frontal o el plus de calidad que te da la trasera hace que merezca la pena? La sensación que tengo, al menos ahora mismo, es que tanto la frontal como la trasera se ve mejor que en mi antiguo iPhone 12, que por cierto, podemos comparar porque como ya sabéis tengo un montonazo de clips grabados con ella, así que bueno. Vale, pues vamos a comparar. Esto sería el iPhone 12 con la cámara frontal y esto sería el iPhone 17 con la cámara frontal. Esto sería el iPhone 12 con la cámara trasera y esto sería el iPhone 17 con la cámara trasera. Os leo en comentarios a ver qué os parece la diferencia. Otra cosa que quiero valorar, la estabilidad. Para mí, donde un iPhone gana por goleada a una cámara es en la estabilización, salvo que utilices un gimbal o que tengas el sensor estabilizado, que en el caso de mi cámara no está. Aquí se nota una mejora, porque es que el iPhone estabiliza la imagen que flipas. O sea, prácticamente es como llevarla o en un gimbal o quieta, y ahora mismo la llevo en la mano. Vale, otra cosa que vamos a hacer es que en todo momento voy a grabar con el micrófono del iPhone y no voy a editar el audio. Yo podría poner el audio para que se escuchara como lo estáis escuchando ahora, que es dándole un pequeño tratamiento, pero que se nota mucho, pero para este vídeo lo vamos a dejar tal y como se graba del propio iPhone. En general, el cambio con el iPhone 12 se ve desde el momento en el que lo agarras. Para que os hagáis una idea, simplemente el movimiento de la interfaz ya parece que en este teléfono tenga como más FPS. Lo notas desde el minuto 1. Como os digo, la sensación que tengo es que incluso la cámara frontal de este iPhone 17 graba mejor que mi cámara trasera del iPhone 12. En general, todas las aplicaciones van mucho más rápido, el internet va más rápido. O sea, yo noto en todo una mejora. ¿Verdaderamente ha merecido la pena? Pues bueno, eso lo valoraremos cuando acabe el día de hoy. A bote pronto os digo que no. A bote pronto os digo que salvo que os rompa el teléfono, lo ideal es holdearlo, porque me parece... Ya sabéis que yo, mi gran rayada es el dinero que cuesta este teléfono y de momento todavía no le doy... A pesar de lo mucho en lo que mejora el antiguo,
teniendo en cuenta que a mí aún me funcionaba, aunque funcionara un poco al tran-tran, creo que no me merece la pena del todo, pero bueno, lo comprobaremos durante el día de hoy. Quiero hacer esta toma para ver qué tal funciona el micrófono de la cámara trasera, porque verdaderamente aquí hay muchísimo ruido. ¿Será capaz de absorberlo? Lo veremos. Por cierto, otra cosa que quiero contaros es, como ya sabéis, el iPhone que me he comprado es el iPhone 17 Pro Max, concretamente el azul, ¿vale? Y su precio son 1.469 euros. Tenía claro que mi opción tenía que ser el Pro, porque es la que mejora sobre todo el tema de la grabación y las cámaras, que es uno de los motivos por los que yo me he gastado este dineral. Y el Pro Max lo diferencian 125 euros, entonces decidí cogerme este. Ya puestos, oye, burro grande, ande o no ande. Ya sabéis, le he restado 300 euros del precio inicial porque tenía el iPhone 12 por el que me han dado 150 euros y una tarjeta de regalo de 150 euros de hace unos años que no sé ni de qué la tengo. Entonces, con todo eso se me quedó en 1.169 euros. Lo he financiado a 2 años, así que son unos 47 euros al mes durante 2 años, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Lo cual, como os digo, para mí va a suponer un esfuerzo, porque en mi cabeza yo lo considero como si lo hubiera pagado a tocateja, aunque me dé un poco más de movimiento y liquidez pagarlo mes a mes, yo tengo que contar con que ese dinero ya no es mío. Entonces, bueno, tengo mis dudas todavía y hasta que no acabe el día de hoy no os voy a poder decir qué me parece esta inversión y probablemente no termine de saberlo hasta que termine de pagarlo, ¿vale? Entonces, bueno. Ahora que tengo el teléfono en la mano estoy bastante más contento y convencido que como estaba antes de comprarlo. Sobre todo porque, lo que os he comentado varias veces, la cantidad de dificultades que he tenido para comprarlo no han sido pocas. Y eso, claro, hacía que aún aumentaran mis dudas. Pero es cierto que ahora que lo tengo en la mano, pues bueno, digamos que esas dudas se han disipado bastante. Pero aún así, hay que seguirlo probando. Vale, chicos, estamos en la plaza de Cibeles y me parece un buen sitio otra vez para probar los zooms, a ver qué tal funcionan. Este sería el 0,5. 1, 2, 4 y el 8. 8, 4, 2, 1 y 0,5. Una de las cosas que he visto más criticadas de este iPhone, y tengo que reconocer que es una cosa que a mí nunca me ha gustado, pero no de este iPhone, sino en general, es un tipo de objetivo que no me gusta, es el 0,5, ¿vale? Valoradlo vosotros mismos. A mí personalmente me parece que distorsiona demasiado la imagen. Yo no creo que sea malo, simplemente es que a mí personalmente no me gusta, esa es mi opinión. No puede faltar en este vídeo probar también el zoom digital, que molan los típicos vídeos esos en los que se ve que llegas lejísimos con el móvil. Vale, estoy ahora mismo en la calle Gran Vía. Si aquí, además voy pegado a la carretera, si aquí se me está escuchando bien, de verdad os lo digo, podemos darle por visto bueno al micrófono, que es muy bueno. Bueno, literalmente este autobús casi me da. Así que si me estáis escuchando bien, confirmamos que el micrófono de la cámara trasera es factible en entornos de ruido fuerte. Por cierto, muy importante, yo este vídeo os lo quiero grabar todo con los micrófonos del iPhone porque estamos probando el iPhone, pero por supuesto le puedes añadir micrófonos externos, ¿vale? Y mejorarle muchísimo la calidad del audio. Pero este es un vídeo para probar cómo de factible es simplemente llevar el iPhone y ya está. Y yo lo mantengo, mi apuesta personal, igual me equivoco, cuando esté editando esto, es que se ha escuchado muy bien. Por ejemplo, una cosa que puede molar mucho con este iPhone es poner el por 2 o el por 4, enchufarle el micrófono inalámbrico y alejarte un poco. Pero claro, si yo hago esto, entonces ya no me escucháis ni mierda. No llega la voz al micrófono, básicamente. Hermanito, ay, ay, ay. Vale, chicos, pues he venido hasta aquí, hasta Plaza España, para enseñaros una de las mejores cosas que tiene este nuevo teléfono, pero que tiene muchos inconvenientes, y es la posibilidad de grabar en logarítmico. En este caso, el logarítmico que tiene Apple se llama Apple ProRes 2, porque había Apple ProRes 1, que era la anterior generación, y este es el Apple ProRes 2.
Es un formato de grabación, ¿vale? Que lo que hace es que se vea así. ¿Qué tiene esto de bueno? Que puedes coger y colorearlo de la manera que a ti te guste. Te da un alto rango dinámico tanto por arriba como por abajo y eso te permite poder tener muchísimo más juego a la hora de editar el vídeo. Vale, ¿qué pasa con esto? Para mí esto es lo mejor que tiene el iPhone en cuanto a grabación de vídeo. Os voy a dejar por aquí lo que ocupa este archivo que he grabado a comparación con lo que ocupa cualquier otro que haya grabado de más o menos la misma duración. Es una auténtica pasada, como estáis pudiendo ver. Así sí que creo que consigues prácticamente una calidad de vídeo muy similar a la de una cámara, prácticamente imperceptible para alguien que no se dedique a esto, pero tened en cuenta que con 10 minutos de vídeo de este tipo gastarías más o menos 110 gigas de la memoria del teléfono, por lo tanto creo que eso es un inconveniente muy grande. ¿Cuál es la solución? Puedes conectarle un disco duro externo y mientras vas grabando toda esta imagen se quedaría grabado en el disco duro externo y lo tendrías solucionado, pero claro, tendrías que hacer la inversión del disco duro. Así que bueno, pero quería enseñároslo porque para mí esto es lo más premium en cuanto a grabación de vídeo que te da este nuevo dispositivo. Además de eso, como ya se puede hacer en varias generaciones, puedes grabar 4K o HD y en ambas opciones puedes grabar en 24, 30, 60, 120 y me parece que en HD incluso a 240 fotogramas por segundo. Justo esta imagen que estáis viendo, por ejemplo, son 4K 30 frames por segundo. Estos serían 60 frames por segundo y estos serían 4K 120 frames por segundo, ¿vale? Os voy a enseñar también en HD todas las mismas opciones para que las podáis ver. Esto sería HD 30 frames por segundo, HD 60 frames por segundo y por último HD 120 frames por segundo. Por cierto, acabo de comprobar que no hay 240 frames por segundo. Pensaba yo que sí, pero creo que no lo hay, o al menos no lo he encontrado. ¡Adiós! Mira, para eso sirven los 120 frames por segundo. 120 y 240 verdaderamente solo se utilizaría para cámaras lentas o cosas por el estilo. Opinión personal, ¿vale? Yo siempre grabo a 30 frames por segundo, a pesar de que tengas la posibilidad de grabar a 60 y la imagen es mucho más natural. O sea, para que os hagáis una idea, el cine se graba a 24 FPS, salvo cosa rara. Eso te da naturalidad en los movimientos, especialmente de las personas, ¿vale? Para cosas de acción, 60 frames por segundo o incluso 120. Pero para grabar personas, es decir, para lo que yo hago, que es para vlogs, 24 FPS y 30 FPS es lo ideal. Yo suelo grabar con el móvil a 30 y con la cámara a 25, para que os hagáis una idea. Y aunque tuviera la opción de 60, no lo haría. Por cierto, la cámara frontal también tiene 60 frames por segundo, que es como estoy grabando ahora, e incluso logarítmico. Lo cual, de verdad, creo que el mayor punto positivo que le puedo dar ahora mismo a este teléfono es ese. Que la cámara frontal, que es infinitamente más cómoda que la trasera, te da una calidad brutal. No sé cuánta diferencia habrá con la otra, cuando lo esté editando os doy mi opinión, pero sinceramente ahora mismo estoy flipando. Esto es cámara frontal, o sea, es que se ve de locos. Vale, otra cosa que tiene el teléfono, cámara dual. Esto es una verdadera pijada, pero bueno, puede tener su gracia para ciertos momentos. Como veis, voy grabando la calle y a la vez me grabo a mí. Puedo colocar la cámara por donde yo quiera y veis las dos cosas que ocurren por la calle. Me parece una completa chorrada, la verdad. Capaz que luego lo utilice un montón, no me malinterpretéis, pero ahora mismo, así a bote pronto, me parece una pijada. Es muy probable que muchos de vosotros os estéis preguntando, si ya tienes una cámara, ¿por qué quieres grabar con el teléfono? A ver, lo que os voy a decir es una percepción personal, pero yo me imagino que si eres conocido en esto de crear contenido, tienes mucha facilidad para grabar en todos los lugares que quieras, pero la realidad es que en mi caso hay en muchos sitios en los que no me han permitido grabar. Y os puedo decir sitios como el Corte Inglés, cualquier supermercado en general. Ayer en el Apple Store no me dijeron nada, pero yo mismo ya sentía como que cabía la posibilidad de que me lo dijeran. Entonces me pasa que en muchos lugares siento o que no me van a dejar grabar o que de hecho me dicen que no grabe con la cámara, con el móvil nunca. Y luego la otra cosa, y esto sí que es absolutamente personal, es que cuando grabas con la cámara, y mira que mi cámara es pequeña, pero cuando te grabas con la cámara, la gente se da cuenta de que no eres un turista, ¿sabes? Porque yo siempre en mi cámara llevo este micrófono, que es bastante llamativo, o llevo los inalámbricos que se ven arriba. Vamos, se ve
el receptor arriba. Entonces, ¿qué me ocurre? Que todo el mundo pasa a mirarme. Y me ha ocurrido una cosa muy curiosa, porque yo no soy una persona tímida para nada, todo lo contrario. Y sin embargo, con el tema de grabar, me pongo tímido. La facilidad que me da tener el teléfono en el bolsillo, sacarlo, grabar, que nadie se raye porque estés grabando, para mí es una cosa que para muchas ocasiones te beneficia. Y muchas para mí son muchas, os lo prometo. O sea, yo mismamente cuando hemos grabado las hamburguesas, que siempre lo he hecho con la cámara, os dejo el vídeo por aquí por si alguien no lo ha visto, siempre siento que la gente está molesta a mi alrededor. Cuando grabas con el teléfono nadie se fija, ¿sabes? Es como que grabar con la cámara, la gente asume que va para internet, y grabar con el teléfono la gente asume o que va para Instagram o que se queda en tu carrete. Y nadie le da más vueltas, ¿sabes? Y os prometo que eso a la larga yo lo he notado un montón. Y luego aparte que me pongo tímido con la cámara, por eso muchas veces grabo acaso hecho con la cámara, para ponerme ese reto a mí personalmente. Pero la comodidad de grabar con el teléfono es increíble. De hecho, si os dais cuenta, en el vídeo del festival, que os lo dejo también por aquí, cuando grabo con el móvil nadie me mira. Simplemente voy grabando y voy saliendo yo y nadie interacciona. En la única toma de todo el festival que grabé con la cámara, la gente se giró a mirarme y a saludar y a no sé qué y a no sé cuántos. La gente se fija, ¿sabes? Y yo eso lo noto mucho personalmente. Os quería enseñar el modo cine, ¿vale? Esto que estáis viendo es exactamente el modo cine del iPhone 17 Pro Max, ¿vale? Lo que intenta es conseguir el desenfoque del fondo que se consigue con diferentes objetivos en las cámaras de vídeo normales. Yo lo siento, para que me entendáis la referencia, como cuando de pequeños nos daban un programa de edición, por ejemplo Instagram al principio, y subíamos a muerte la saturación. Pues así lo siento. La primera vez que se lo dejan a una persona que nunca la ha visto, alucina con el modo cine. Pero la realidad es que para mi punto de vista es bastante cutre. Vosotros valorando vosotros mismos, pero lo que hace es, con la IA digitalmente, difuminar el fondo con un desenfoque gaussiano, me imagino, y queda, en mi opinión, bastante cutre, y probablemente si me muevo quede bastante rarete. Así que bueno, valorando vosotros mismos. Y además, como estáis pudiendo ver, no sé por qué, pero el audio se empieza como a escuchar mal en el modo cine. El modo cine no lo tiene solo la cámara trasera, lo tiene también la cámara frontal. Os voy a enseñar una cosa que me he dado cuenta antes, y es que con el iPhone 17 Pro, me imagino que con el 17 también, utilizando el objetivo largo lo puedes conseguir. Entonces os lo voy a enseñar para que veáis la diferencia de lo natural que es de una manera y de otra, ¿vale? Pues podéis dejarme vuestra opinión en comentarios. Aquí estáis viendo el desenfoque que se consigue con el iPhone de manera óptica y ahora vais a ver el desenfoque del modo cine. En mi opinión no hay color, la verdad. Vosotros me diréis en comentarios. Tal y como yo lo veo, una imagen es muy natural y la otra es un filtro de desenfoque que no te permite ver el fondo realmente. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Que como estoy grabando con los micrófonos del iPhone, no podría alejarme tanto y que me oyerais, pero eso se soluciona fácil poniéndole un micrófono inalámbrico. Otro de los puntos positivos que yo le doy a este iPhone, pita, que no se te oye, cago en... Dale, que suene. Esa posibilidad de desenfocar ópticamente con los objetivos largos. No sé si los anteriores lo tenían, yo desde luego en el 12 no, porque como ya sabéis el 12 a partir del por 2 era todo digital. Entonces con estos zooms sí que consigues desenfocar el fondo si te enfocas a ti, así que mis 10 a eso está muy guapo. Por cierto, dejadme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre el modo cine, porque sí que a la gente le encanta. Señoras y señores, os voy a presentar una nueva aparición. He estado comiendo con él. Como tú tienes el iPhone 16 Pro, quiero que veáis las diferencias entre el vídeo de iPhone 16 Pro Max, o sea, el mismo móvil, iPhone 16 Pro Max y iPhone 17 Pro Max, y lo podéis comparar. Vale, bueno, chavales, pues estáis viendo la misma imagen en un iPhone 17 Pro Max y en un iPhone 16 Pro Max. No sé si se estará viendo mucha la diferencia, pero bueno, esa es. Importante decir que el iPhone 16 tiene lo mismo, 4K 30, 60 y 120, HD 4, 60 y 120 y luego la opción del logarítmico. Y esta es la cámara frontal. Bueno, claramente el iPhone 16 no tiene la opción del sensor cuadrado para grabar en vertical y que se vea en horizontal, pero bueno, estamos grabando los dos en horizontal para que se vean igual. Desde luego, desde mi punto de vista, tienen bastantes diferencias. No sé cuándo los vea en el ordenador, pero aún así te diré que el tuyo también me parece muy loco para grabar con la cámara frontal, ¿eh? Porque es que la comodidad de ir blogueando con la cámara frontal a irlo haciendo con la cámara trasera es enorme. Sí. Y si te da esta calidad es que puedes grabar con esto directamente.
Joder, así que bueno, pero- así los podéis comparar. Pero en pantalla, lo que es en pantalla Sí, y la se ve imagen mucha que tenemos en diferencia. pantalla hay mucha diferencia. Hay mucha ¿eh? diferencia, Se ve mucha como más calidad, Mucha sí. más calidad, resolución, Muchísima. nitidez. Pero puede ser por la pantalla, ¿eh? Veremos cuando los ponga en el ordenador. Así que bueno, sacad vuestras propias conclusiones y dejádnoslas en comentarios. Vale, a ver chicos, quiero enseñaros una cosa que yo creo que es bastante visual, ¿vale? Pero quiero que lo entendáis. Y es que en las zonas donde mejor se va a ver, siempre va a ser en el por 1, en el por 2, en el por 4 y en el 0,5. ¿Por qué? Porque está utilizando el objetivo, ¿vale? No está utilizando recorte digital. Entonces, si yo no recuerdo mal, en el 0,5 estás en un objetivo, ¿vale? Aquí va a aplicar recorte digital, recorte digital, recorte digital, recorte digital, y aquí vais a notar cómo cambia de objetivo, fijaros. Clac, ¿lo habéis notado? Vale, pues lo mismo, aquí estás haciendo recorte digital hasta el 4, fijaros. 3,9, clac, 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 ¿lo notáis? Y ya entre el 4 y el 8 se supone que esto es zoom óptico y aquí empieza el zoom digital, ¿vale? Del 8 al 24. Entonces se supone que tienes 200 milímetros zoom óptico con el teleobjetivo. Aquí tienes el objetivo normal que abarca desde 24 milímetros hasta 100 milímetros y aquí tienes el gran angular. Lo que sí os puedo decir 100% es que donde mejor se os va a ver la imagen siempre va a ser en el por 0,5, por 1, por 2, por 8 y a partir de ahí recorte digital. Así que nada, eso tenedlo en cuenta, aunque ya os digo que en esta generación no estoy completamente seguro de cómo funciona, ¿eh? Otra cosa que quería comentaros, que me acabo de dar cuenta mientras grababa con Cima, es que grabar en logarítmico solo es posible utilizando la memoria del teléfono si lo utilizas en 4K hasta 30 frames por segundo. Si pones más de 60 frames por segundo, entonces necesitas conectar un disco duro externo para que pueda soportarlo, si no, no puede soportarlo. De hecho, lo vais a estar viendo en pantalla, me he fijado en que si tú grabas el logarítmico 4K 30 frames por segundo con este iPhone, el cual tiene disponible ahora mismo 160 GB de memoria, solo podría grabar 30 minutos, para que os hagáis una idea de lo mucho que ocupa el logarítmico. Es una barbaridad. Es lo más clave que tiene este teléfono, sin lugar a dudas. Se acerca mucho a una imagen profesional de una cámara profesional, pero es que es verdaderamente costoso en almacenamiento. Entonces, si tienes un disco duro externo que puedas ponerle rápidamente, no hay ningún problema, pero si no, puede acabarte suponiendo un problema verdaderamente. Vale, esta es otra de las cosas que quería enseñar. Esta es otra de las cosas que quería enseñaros, ¿vale? Este es el vídeo que obtienes con una cámara de vídeo no profesional, porque esta en realidad es una ZV-10, es decir, es lo más simple de las cámaras mirrorless que graban en 4K, ¿vale? Y aún así, quiero que veáis que jamás va a poder competir con la imagen de un iPhone. Por más bien que esté hecho, no te quiero contar si ya en lugar de utilizar un objetivo kit como el que habéis visto antes, utilizas un objetivo un poco mejor. Este es un 50 milímetros estático 1.8. Por favor, o sea, quiero decir, es que esta imagen tan increíble jamás la vas a conseguir con un iPhone, y me reitero que estás hablando de un objetivo y una cámara de lo más barato que hay, ¿eh? El objetivo ese probablemente es el objetivo fijo más barato que hay, y la cámara esa es yo te diría que es de las cámaras más baratas que graban en 4K, y aún así la vida que se obtiene con este tipo de imágenes no la obtienes en la vida con un teléfono móvil. Pero tiene todas las contras de las que hemos hablado, que mientras sacas esto te mira todo Dios, y mira que es pequeña, que en muchos sitios no te dejan grabar, que tienes que llevar cámara, micrófono, trípode, algo para agarrarla, que no tiene estabilización, que el hecho de grabar con esta cámara es como que supone un proceso, es decir, lo tienes que tener en cierto modo como planeado, porque tienes que llevarla por ahí, dejarla, sujetarla, ponerla, colocarla y tener muchísimo cuidado con ella, porque es muy sensible tanto la cámara como los objetivos, ¿vale? Pero ¿qué tienes a cambio? La rapidez de llevarlo siempre en tu bolsillo, es decir, puedes captar momentos que con la cámara probablemente te perderías. Posibilidad de grabar en cualquier lugar. Solo necesitas llevar el teléfono, porque ya habéis visto que todo el audio lo he grabado con el teléfono, mientras que con la cámara, si lo grabo con el audio de la cámara, flipáis. Para mal. La calidad
francamente se asemeja muchísimo a la que te da la cámara. De hecho, la mayoría de la gente probablemente ni se dé cuenta lo portátil que es, y sobre todo que llevar un teléfono en el bolsillo o incluso salir a grabar con el teléfono no es planeado. Simplemente lo llevas, lo sacas y grabas y ya está. Y por otro lado, una cosa que yo os comentaba y que a mí personalmente me ha ayudado mucho es que la gente no te mira. Cuando grabas con el iPhone, a ver, en este momento sí porque estoy grabando con un trípode, pero tú cuando grabas con el iPhone, de cogerlo así con la mano y grabarte, no te mira ni Cristo. Parece que estés grabando un vídeo para Instagram o para ti mismo, nadie te va a mirar. Sin embargo, cuando grabas con la cámara, y mira que la mía es pequeña, te mira, la gente te mira. Bueno, llegados a este punto creo que ya os he enseñado bastante la calidad increíble. Yo verdaderamente estoy muy sorprendido que tiene el iPhone 17 Pro Max, pero he hecho un poquito de trampa. Esto es una cosa que la gente no suele entender hasta que lo vive en sus propias carnes. Lo más importante para el vídeo y para la fotografía también no es la cámara, es la luz. Y la trampa que he hecho es que hasta ahora todo lo que hemos grabado ha sido con muy buena luz. Y la asignatura pendiente del iPhone, ya lo era incluso del iPhone 12, siempre ha sido la baja luminosidad. La baja luminosidad es lo que complica la calidad en todas las cámaras del mundo habidas y por haber desde que el mundo es mundo. Pero sí que es cierto que donde al iPhone, al menos al iPhone 12, que es el que yo conocía bien, le empezaban a salir las costuras, era con la baja luminosidad. Así que vamos a probar este iPhone 17 Pro Max con baja luminosidad, que es donde yo creo que le vamos a poder por fin sacar las vergüenzas, porque lo cierto es que hasta ahora, ¡wow! Pues efectivamente, aquí estamos por la noche probando la calidad del iPhone 17 Pro Max. Vengo del cine y mira, estoy aquí volviendo a casa andando precisamente por Cibeles y creo que es un buen lugar para ver qué tal es el iPhone 17 por la noche. Porque por un lado no estamos full a oscuras, hay bastante luz, bastante iluminación, pero por otro lado vais a poder ver cómo se ve el iPhone 17 de noche. Espero sorprenderme, pero efectivamente, como os digo, siempre ha sido donde se le han visto las costuras a la cámara del iPhone. Como os decía, en la imagen lo más importante es la luz. Enseguida te das cuenta cuando empiezas a toquetear cámaras que la luz es lo más importante, pero a mucha diferencia del resto. Tú normalmente la manera que tienes de sacar una buena toma con mala iluminación, con poca luz vamos, es abrir mucho el sensor de la cámara, del objetivo. En este caso, como estos objetivos, esta cámara, son muy pequeños, pues entiendo que evidentemente no se pueden abrir de esa manera. Entonces, pues bueno, ya os digo, juzgad vosotros mismos, porque yo hasta que no vaya a editarlo no lo veré. Vamos a probarlo también, por supuesto, con la cámara frontal, para que lo veáis. Y a ver, es lo que os digo, con una cámara sin un buen foco tampoco vas a conseguir buenas imágenes de noche. Y el iPhone consigue que medio se vea bien, pero es verdad que la calidad baja mucho, o sea, no tienes manera de que no esté lleno de ruido y lleno de aberraciones. Pero tengo que deciros que el iPhone tiene una solución, al menos para grabarse a uno mismo, que es el flash. Aquí tenéis una imagen con el flash del iPhone 17 Pro Max y, como veis, soluciona muy bien los problemas de calidad que tienes cuando te grabas sin flash. Así se ve mi imagen con el flash y así sería una imagen sin el flash. Como veis, el flash soluciona el problema, las cosas como son. Oye, ahí está la solución al vídeo en iPhone de noche, pero es cierto que es donde se le ven las costuras. Es normal. A ver, quería que esto sí que quedara constancia, que es que después de todo el día, dándole una tralla impresionante, porque he estado grabando desde las 11 de la mañana hasta ahora, que son las 11 menos 10, la batería está al 30%. Otra cosa a la que hay que darle el punto positivo, sin lugar a dudas. Salí con la batería en 95, solo he estado sin grabar 3 horas, 4 horas, ponle, en todo el día, y ha vuelto con la batería al 30%. Y aparte de grabar, lo he estado utilizando, claro, como un móvil normal. Bastante loco, chavales. La verdad que ahí hay que dársela. Y por hoy ha sido suficiente. Mañana intentaré sacar conclusiones, pero la verdad, el cambio con el iPhone 12 es enorme. Es la primera conclusión que os puedo dar. Hoy es jueves 30 de octubre, ¿vale? Y han pasado 2 semanas desde que me compré el iPhone 17 Pro Max. Lo primero que puedo deciros, sin paños calientes, es que no me arrepiento de haberlo comprado. Después de pasar 2 semanas con él, la realidad es que el cambio que he dado desde el iPhone 12 hasta el iPhone 17 ha sido enorme.
He grabado un montón de vídeos porque resulta que entre medias nos fuimos Claudia y yo a San Sebastián y he grabado muchísimo, pero muchísimo con el teléfono. Cosas a comentar que me han flipado. La cámara frontal, me parece una fumada la cámara frontal, o sea, que se vea tan bien prácticamente como la cámara trasera me parece increíble porque claro, la comodidad de grabarte así, viéndote, pudiéndote encuadrar y tal, se nota mucho, ¿vale? Los micrófonos tanto de fuera como de dentro son increíbles, funcionan fenomenal. La cámara trasera se ve muy bien. Los objetivos son cojonudos, gran angular, un objetivo zoom y un teleobjetivo, no necesitas más verdaderamente. La imagen en logarítmico me parece una verdadera locura, pero es cierto que yo la voy a usar muy poco por el peso que tiene. Sí que es verdad que a lo mejor cuando le pueda comprar un disco duro de esos que se ponen aquí detrás, empiece a grabar más con ello, pero de momento creo que la imagen normal te da muy buena calidad ya y no me meteré mucho en el logarítmico. He estado viendo que el naranja cambia de color, que se raya, que... ¿Qué puedo deciros? Yo no soy tan profesional, yo soy... que creo que esa es la gracia quizá de este vídeo, un usuario amateur totalmente, pero que sí que es verdad que me interesa el tema del vídeo y por lo tanto me interesa el iPhone en ese plan. Y es que para eso puedo deciros que es fenomenal. Un tema importantísimo del que quiero hablar, la batería. La batería funciona increíble, o sea, para que os hagáis una idea, este iPhone yo lo cargué ayer por la tarde, es la 1 de la tarde, llevo usándolo toda la mañana y todavía le queda un 45% de batería. De lo que más me ha sorprendido, porque yo en mi anterior iPhone pensad que en mediodía ya no tenía batería. ¿Qué más puedo destacar? Bueno, lo de que la pantalla sea grande me encanta respecto a haber cogido el iPhone 17 Pro o 17 Pro Max, pero vaya, en general tengo que deciros que igual que ese día tenía muchas dudas, todas esas dudas se han disipado. A ver, tendré que ir viendo mes a mes cuánta pupa me hace los casi 50 euros que tengo que pagar por él hasta dentro de 2 años. Y por supuesto, esta decisión va a depender muchísimo de una cosa. Va a depender de que este teléfono siga funcionando en perfecto estado. O sea, a este teléfono le pasa cualquier cosa, se me cae, se me rompe, lo pierdo, lo que sea, y claro, cambia mi percepción completamente. Si no le pasa nada a este teléfono y me dura lo que me tiene que durar, verdaderamente os digo que en mi caso, incluso con todo lo que os conté al principio del vídeo, creo que me ha merecido la pena comprarlo, porque de verdad el salto de calidad que he dado ha sido enorme y ya lo he podido notar. Entonces ahora mismo estoy encantado con el teléfono. Y una vez más, el pero donde está en las imágenes nocturnas, ya lo habéis visto, las imágenes nocturnas son verdaderamente flojitas como pasaba en otros iPhones y como ha pasado siempre. Lo que os he dicho, eso le pasa también a las cámaras, no me malinterpretéis, lo que pasa es que es verdad que claro, pensad que el iPhone lo tiene que hacer con esos objetivos. Entonces, claro, los sensores de estos objetivos son enanos, mientras que un objetivo de una cámara normal, pensad que queremos que dé la misma calidad esto que eso. Y claro, no es posible. Entonces, bueno, de verdad, yo a día de hoy, al cambio y al teléfono, le doy un 9 de 10. Es que hay pocas cosas que no me gusten de él, ¿eh? El precio. Es que lo que menos me gusta es el precio, porque todo lo demás es increíble, ¿eh? También es lo que os digo, soy una persona que viene del iPhone 12. Probablemente alguien que venga del iPhone 16 no sienta tanta diferencia. Pero yo, joder, estoy encantado, verdaderamente estoy encantado. Así que nada, nos vemos en la próxima. Si os ha gustado, suscribiros, dadle like y esas cosas y nos vemos en la próxima.